En la clase anterior hemos visto dos clases de project, ¿verdad? Dos clases de project. Una en la cual vimos la parte de configuración, es decir, usted cuando va a trabajar en project, el primer paso es tener claro la configuración de su equipo, es decir, la configuración de su reloj, de sus unidades de medida, de la fecha, etcétera. Luego vimos también la parte de configuración del proyecto, aspectos generales del proyecto. Luego vimos la configuración del calendario, hacer un calendario, lo importante que era hacer un calendario, definir las excepciones, ¿verdad? Es decir, los días que no iba a laborar, definir también las vacaciones, los días feriados, todo eso se debe de definir bien a la hora de hacer un proyecto. Y toda la parte general de configuración, formatos, colores, todo lo que es la interfaz de Project. Ya en la segunda clase vimos la parte de la creación de actividades. Es decir, nos metimos a ver ya cómo crear actividades, la relación que hay en los tipos de, de actividades que hay, el tipo de relación que hay entre las diferentes actividades. Por lo tanto, es bien importante tenerlo claro porque ahí puedo determinar yo la secuencia, ¿no?, de las actividades. También vimos cómo estructurar, por ejemplo, las actividades dentro de un proyecto con las tareas resumen, con los hitos, con las subtareas, ya cómo ir estructurando nuestro proyecto, cómo colocarle el tiempo de realización de forma automática, de forma manual, ya cómo ver la ruta crítica, por ejemplo, proyecto, ya. Todo eso lo vimos. Hoy, como todo proyecto, ¿verdad? Yo en algún momento les decía, gestionar un proyecto no es simplemente hacer un cronograma y ya, ¿verdad? Ya es parte del cronograma, una herramienta de todo lo que es la gestión, la administración de proyectos. Pero dentro de un proyecto como tal hay un sinfín de cosas. Y todo proyecto siempre va a ir orientado en función de la plata. Es decir, en función de la inversión que yo voy a hacer, el tiempo de recuperación de la inversión, ¿verdad?, y los gastos que me genera un proyecto como tal, ¿verdad? Ahí es la importancia de determinar gastos y en base a los costos que se generan. Y en base a eso, es que es importante identificar los recursos que yo necesito para elaborar un proyecto, porque es la única forma de determinar la inversión real en ese proyecto. Muchas veces en las empresas, y suele pasar, un proyecto simplemente se ve como la compra o la adquisición de algo para mejorar un proceso, etcétera. No se desglosa toda la parte de recursos que se emplea en ese proyecto, ¿ya? Es decir, como la persona ya está laborando en la empresa, se considera parte de, no se ve, digamos, pero la parte que se involucra en un proyecto X, ¿va? Es decir, bueno, de las 8 horas que trabaja esta persona, ¿cuántas horas, por ejemplo, le dedica al proyecto? Esa fuera una forma ideal de analizar todos los recursos utilizados en un proyecto. ¿Ya? Entonces, en Project nos permite trabajar con recursos. ¿Ya? Es opcional también, ¿verdad? No necesariamente. Y dice, hay dos formas de trabajar en Project, los proyectos, con la parte de recursos. Una es generando recursos nada más para establecerlos y definirlos. ¿Ya? Es decir, simplemente usted le pone los recursos y ya, no necesariamente le va a poner dinero, costos, porque tal vez a veces son bien difíciles de contabilizar, ¿verdad?, los recursos. Y, y la otra sí, generar los recursos, pero contabilizarlos, es decir, colocar cuánto es la inversión que se está haciendo. Entonces, aquí siempre hay un poco de teoría. Dice, la información que utilicemos sobre los recursos dependerá del nivel de detalle al que queremos llegar. Es lo que le mencionaba anteriormente. Así es posible trabajar únicamente con el nombre de los recursos. Esa es una forma, ¿verdad?, de definirlo y se puede perfectamente trabajar así.
Y la otra, ¿verdad? Es también especificar el coste de cada uno de los recursos, que eso es ya para determinar, por ejemplo, el costo, la inversión del proyecto en sí. Entonces, perfectamente Project le permite hacerlo de las dos formas, ¿ya? Simplemente trabajando con el nombre de los recursos o trabajando también con el costo. Nosotros lo vamos a ver un ejemplo trabajando incluso con los costos. Eh, Entre los recursos, por ejemplo, de un proyecto, ¿verdad? Ya vamos a ver, yo aquí tengo abierto Project, voy a abrir el proyecto de ustedes que era el 1B, creo. Era el proyecto que, esto era lo que vimos en la práctica anterior, ¿verdad? Así nos habíamos quedado con las tareas, definidos los EDTs, el comienzo, el fin y mi estructura del proyecto. Con esto nos habíamos quedado. Entonces, les decía que eh, hay un recurso que lo conocemos en Project como trabajo. Para empezar, yo tengo aquí mi ventana y me voy a la pestaña donde dice vista, ¿ya? Donde dice vista, yo me voy a ir donde dice hoja de recursos. Hoja de recursos. Le doy un clic ahí y me va a aparecer una hoja muy similar, por ejemplo, a las hojas de cálculo de Excel, solo que no es que yo pueda ingresar ahí fórmulas y hacer gráficas, no, ¿verdad? Simplemente es para el ingreso de datos. ¿Ya? Aquí yo puedo ir creando una lista de recursos, ¿ya? Una lista de recursos. Por ejemplo, si fuera un proyecto de ingeniería civil o de construcción, en los recursos está, por ejemplo, la mano de obra directa del proyecto, ¿verdad? Los albañiles, el maestro de obra. Es también la mano de obra directa, ¿no? Indirecta, perdón, si de repente hay algún ingeniero contratado que simplemente en su momento los planos y todo, pero luego solamente supervisa la construcción, por lo tanto se vuelve una mano de obra indirecta como tal. Recursos materiales, ¿verdad? Recursos materiales y recursos económicos. Son básicamente los tipos de recursos. Aquí cuando yo le doy recursos, perdón, eh, uso, bueno, aquí tengo yo las actividades de los recursos. Tareas, selecciono la tarea, permítame, voy a pasar el diagrama. Yo le pongo una tarea y me voy donde dice recursos, en la ventana recursos, ya. Yo veo, bueno, me voy a colocar en la hoja de recursos y me voy donde dice recursos y le doy aquí a agregar recursos. Vamos a ver tres tipos de recursos. Tres tipos de recursos. El recurso trabajo, que en Project se va a conocer como el recurso de mano de obra, ¿ya? Por eso está aquí, si se ven un hombrecito, ¿verdad? Una sombra ahí de una persona, la silueta, porque esto es, cuando hablamos de trabajo, es mano de obra, puede ser directa o indirecta. Luego también está el recurso material, que lo mismo lo dice, es algo tangible, es un material, puede ser, en el caso de una construcción, podría ser cemento, podría ser ladrillo, hierro, etcétera. Igual en un proceso de ingeniería, podría ser este material para hacer prototipados, ¿ya? Algún algunas sustancias químicas, de repente si tendría que validar el proceso, toda la parte material, tangible, ahí va. Y luego el recurso costo, que puede ser perfectamente dinero, ¿verdad? Pero que también se puede hacer en función de una inversión que se hace en el proyecto. Por decir algo, yo siempre saco ese ejemplo, la parte de capacitación. Una capacitación al final es un recurso de costo, es decir, no es una mano de obra, no es un recurso material tangible que usted lo va a tocar, pero sí puede asistir a una capacitación como parte de la competencia de la ejecución de ese proyecto y desde ese punto de vista hay una inversión que se va a hacer. El costo de esa capacitación es la que se refiere al recurso costo. Entonces esos son los tres tipos de recursos que se pueden trabajar en proyecto. Las personas que participan en el proyecto, dice ya, bueno, aquí dice, los recursos de trabajo están conformados por las personas que participan en el proyecto, con las personas identificadas por su puesto o cargo, o grupos profesionales identificados por su actividad. Es decir, siempre estamos hablando de personas.
Luego también tenemos algunos recursos que son de equipamiento, dice, por ejemplo, una pala excavadora, una grúa, las instalaciones, ¿verdad?, que son locales, salas de reuniones, espacios, ¿verdad?, también podría ser considerado como un recurso. Y luego aquí habla un poco de qué es lo que permite los recursos dentro de los proyectos, ¿verdad? Llevar a cabo un seguimiento del trabajo, buena descripción y comprensión del proyecto, flexibilidad en la planificación, ¿verdad?, del cómo y cuándo se deben de estar las actividades finalizadas, permitir observar qué recursos están siendo sobreasignados, ya vamos a ver también eso, cómo Project me permite determinar la sobreasignación de recursos o infrautilizados, es decir, al contrario, ¿no?, que no se están sacándole provecho, ¿ya? Y lo otro importante es que nos permite realizar el seguimiento a los costos. Y que por ahí creería yo que va lo más importante de esta parte de recursos dentro de Project. Entonces, bueno, aquí hay varias formas de crear recursos. Aquí está todo el detalle. Por ejemplo, ya le explicaba yo que hay tres tipos de recursos: de trabajo, material y costo. Luego le decía, bueno, hay que ubicarse en la pestaña de ver y ponemos hoja de recursos y nos va a aparecer esta lista. Esta lista donde yo puedo ir eh, ingresando los diferentes recursos. Esa es una, ¿verdad? Otra es también yéndome a la ventana donde dice agregar recursos y ahí seleccionando uno y se va a agregar a mi, ya lo vamos a ir haciendo eso, se va a agregar a mi hoja de recursos, ¿ya? Y bueno, eso en cuanto a los recursos. Y yo aquí más adelante traigo estos recursos. Vamos a crear ciertos recursos, este, los cuales aquí traigo ya definidos. Tengo, por ejemplo, algunos que son de trabajo, algunos que son de eh, costo y algunos que son de materiales, ¿no? Entonces vamos a agregar estos recursos. Veamos las diferentes formas que hay. Una es colocándonos ahí y simplemente ingresando el nombre del recurso. En este caso, el nombre del recurso es Fidel Bustamante. Es una persona. Voy a usar la ventana a veces lo hallo mejor. Le da un doble clic sobre la fila y le va a aparecer una información, una ventana de información del recurso. En el nombre del recurso le vamos a poner Fidel eh, Bustamante, era nombre de novela tiene esto. Y se le puede poner, por ejemplo, un correo. Ah, bueno, pero es que no he definido el tipo de recurso para empezar. Aquí están los tres tipos de recursos que decíamos: es trabajo, material y costo. En este caso, acordémonos que les comentaba que el trabajo es prácticamente la mano de obra. Le voy a dar trabajo y si se fijan ya me apareció aquí habilitado el correo. Voy a poner un correo X. ¿Ya? Se le pueden colocar algunas iniciales, por ejemplo, en este caso FB. Eh, si pertenece a algún grupo, yo le voy a poner que pertenece al grupo ingenieros. Si hay algún código, tampoco es necesario, ¿verdad? Ya le vamos a dar aceptar. Si se fijan, aparece aquí ya en la lista. En la lista, de igual forma, toda esta información se puede colocar en la ventana. Me aparece aquí el nombre, el tipo de recurso que es. Etiqueta, no me aparece nada, ni habilitado, porque ya van a ver, la etiqueta básicamente es una opción para los recursos materiales, porque la etiqueta lo que se define son las unidades de medición. Por ejemplo, si fuera plástico son kilogramos, si fuera cajas fuera unidades, así, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, ahí no sale habilitado. Las iniciales es una forma de identificar a los recursos. Si hay algún grupo en el cual pertenece, en este caso hemos creado un grupo que se le llamó ingenieros y todos, por ejemplo, los recursos que sean ingenieros o que estén en la ingeniería
se podrían perfectamente agregar a ese grupo. Luego, la capacidad. La capacidad es, digamos, el tiempo que va a estar disponible esa persona para el proyecto. Yo podría decir, por ejemplo, que alguien va a tener el 50% de disponibilidad de tiempo y le pongo ahí en capacidad 50%. ¿Con eso qué hago? Con eso hago que yo estoy definiendo que Fidel únicamente va a poder trabajar a medio tiempo con nosotros en el proyecto. Ya no va a poder trabajar todo el tiempo completo. En el caso tuviera el 50. En este caso tiene el 100, por lo tanto está para tiempo completo. Luego hay una tasa, que la tasa lo que define es cuánto es el pago. Aquí lo tengo yo y dice que es 5 la hora. Voy a poner 5, entonces me sale que es 5 la hora. Es decir, por ejemplo, en un día de 8 horas de trabajo, $40 es el pago que hay que hacer o hay que cancelar a Fidel por eh, este, el trabajo que ha generado en el proyecto, ¿verdad? ¿Ya? Las tasas horas, esto es por si hay horas extra, que en este caso no lo hay. Esto es el costo de uso. Se ocupa, por ejemplo, si de repente puede haber algún asesor, de repente que, que cobra, por ejemplo, por hacer una visita independientemente del tiempo que se esté, ¿verdad? Puede ser muy corto o muy provechoso, pero es bueno, por usar esto te cuesta tanto. Ya es como un costo fijo, independientemente lo use o no. Y luego, bueno, el prorrateo y por último el calendario, que esto también se debe definir en el calendario que hemos venido trabajando. El proyecto ya estaba desde la clase anterior definida como un calendario GBEVA, que era el grupo B, por lo tanto ese tiene seleccionado. Y bueno, esa es una forma de agregar un recurso, pero vamos a agregar otro recurso. Por ejemplo, hay una capacitación. Yo le voy a poner aquí de una sola vez capacitación. Este es un recurso tipo costo, ¿ya? Tipo costo. Las iniciales le vamos a dar la C, no pertenece, digamos, a ningún grupo, ¿ya? Para esto no se definen, por ejemplo, por eso si se fijan no va a aparecer habilitado eso, ya no aparece habilitado la parte de capacidad ni tasa, porque el dinero, la cantidad que se va a gastar en este recurso, que son costos, no se define en esta hoja, se define más adelante, ya cuando lo estamos, eh, colocando o asignando a una actividad, ¿ya? Entonces más adelante vamos a ver eso. El calendario sí tampoco sale habilitado. Al final, cuando es costo así, perfectamente se puede colocar, solo se hace la lista y luego allá se le asignan los costos que representa. Bueno, eso en cuanto al otro recurso. Luego estamos poniendo otro recurso que es Marco Andrade, que gana 8.50 la hora. Voy a poner Marcos. Ese es trabajo. Las iniciales también son M en este caso. Este sí pertenece al grupo de ingenieros. Le vamos a dar una capacidad siempre del 100%. La tasa dice que este gana 8.50. ¿Ya? Todo lo demás está bien. Eso es el recurso Marcos Andrade. Luego hay un recurso que son los operadores, que es similar, pero ganan $3 la hora. Entonces estos son los operadores. Siempre también es trabajo. No pertenecen al grupo de ingenieros, pero acá tenía $3, ¿no? Calendario siempre no hay horas extra, digamos, no hay nada de eso. Luego tenemos tres materiales, un polipropileno, un colorante y empaques. ¿Ya? Cada uno tiene 2.50, 4.75 y $3 sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a poner los diferentes polipropileno y vamos a colocar decía 2.50. Eso sí va en la tasa.
pero como es polipropileno en la etiqueta, yo le voy a poner kilogramos. Ah, ¿qué pasa? Que no lo he definido qué tipo le he dejado trabajo, por eso no me lo tiene habilitado. El polipropileno es un material, ¿verdad? Un material plástico. Entonces aquí yo le voy a poner la etiqueta en kilogramos. Kilogramos. ¿Ya? No pertenece a un grupo. La capacidad se le podría poner una capacidad máxima, digamos, pero digamos que no tenemos una capacidad máxima, sino en función de lo que vamos utilizando, ¿ya? Entonces quedaría de esa forma. Luego tenemos, por ejemplo, los colorantes y, si no me equivoco, era empaque, ¿no? Este también es un material, este también es un material, ¿ya? Los colorantes también son en kilogramos y el empaque son en unidades. No pertenecen a ningún grupo. Yo podría crear un grupo aquí si quiero materiales. Estas tres están dentro de el grupo materiales. Luego los costos, voy a colocar los costos acá que son, dice 250, 475 y $3. Esos son los costos que yo tengo de ese material, ¿ya? Del material como tal. Bueno, y ahí tengo ya los recursos, ahí tengo ya esos recursos que me decía la práctica, ¿verdad? Ahí los tengo. Bueno, luego vamos a pasar a la parte de asignación de recursos. Así perfectamente usted puede hacer una lista completa de todos los recursos que usted va a estar utilizando en el proyecto. ¿Ya? Es decir, mano de obra, lo puede llamar por nombre y apellido. Es bien importante porque ahí se ve la asignación, ¿verdad? De las actividades. ¿A quién no poner, por ejemplo, ingeniero 1, ingeniero 2, ingeniero 3, que al final no sé quién es el 1, el 2 y el 3. Entonces es mejor trabajarlo con nombres. Este, bueno, ya en base a esto vamos a ver cómo asignar esas tareas, perdón, esos recursos a esas tareas. Para eso nos vamos a ir de nuevo acá a las tareas y el diagrama de Venn. Ahí tenemos ya las diferentes actividades, ¿verdad? Del proyecto. Hay varias opciones. Yo aquí tres opciones les he puesto. La opción 1 es que usted se vaya a la actividad donde quiere asignar el recurso, ¿sí? Y se va a abrir una ventana de asignación de recursos, ¿ya? La parte de asignación de recursos. Esa es una opción, digamos. Es una opción, ¿verdad? Bueno, me salteaba porque esta es la otra forma. ¿Ya? Aquí en recursos, yo en la actividad, yo la pongo y le doy aquí donde dice asignar recursos. Esa es una opción y me sale esta ventana. Me sale esta ventana, ¿ya? Una vez seleccioné la actividad, le di en la pestaña recursos, luego asignar recursos. Aquí puedo seleccionar el recurso que es. Para eso yo tengo aquí más adelante también una tablita cuando ustedes hagan el ejercicio Ahí están las diferentes actividades, ya lo tengo definido, y cuáles serían los distintos recursos que estaré utilizando. Eso es bien importante definirlo a la hora de la planificación del proyecto, ya para no estar haciendo tantos ajustes después a la planificación como tal, ¿verdad? Es decir, cuáles cada una de las actividades, cuáles son los recursos que yo voy a necesitar. Entonces, en el primera actividad dice que el recurso que yo voy a necesitar es la capacitación. Ya es capacitación, esa es la primera actividad. Entonces yo le voy a seleccionar donde dice capacitación y le doy donde dice asignar. Y me va a salir ahí con un check, ¿verdad? Con un check. Ahí que esa es la que yo he asignado. Si se fija, ya aquí ya aparece el recurso que debo de utilizar ahí. ¿Ya? Ese recurso de capacitación. Y en el caso de los costos, yo aquí puedo poner el costo. Yo le voy a poner
$250. Ese es, digamos, el costo de esa capacitación a la que se va a asignar. Entonces yo ya a media vez yo podría seleccionar varios y agregarlos o simplemente con uno. Entonces le voy a dar cerrar y ya me quedó esa asignación ahí de recursos. Luego dice la actividad 2, ya vamos a agregarles dos recursos materiales. Uno es el empaque, ya, y también que tiene 10 empaques y un polipropileno que son 5 kilogramos, ya. Entonces voy a una forma también de hacerlo es, nos vamos, era la actividad 3 si mal no recuerdo, no, actividad 2 perdón. Es que la actividad 2 le agregué esto. En la 1 era la capacitación, ¿verdad? Según esta guía. Bueno, le voy a dar de nuevo a la actividad 1 y en los recursos ahí vamos a agregar la capacitación, ¿verdad? Y ahí le voy a poner los 250. En la 2 yo lo voy a borrar. La voy a seleccionar, ¿verdad? Asignar recursos. Me va a salir esta ventanita. Voy a seleccionar este y le voy a dar quitar. Ya quité el recurso. Si se fijan, ya no aparece. Esa era la actividad 2. Ahí dice que voy a agregar dos. Que una que es polipropileno. Selecciono por polipropileno y le doy a asignar. ¿Sí? Y la otra decía que era empaque. Selecciono empaque y le doy a asignar. Empaque y polipropileno son los dos recursos que tenemos ahí. Empaque dice que ocupó 10 o va a ocupar 10 y el polipropileno va a ocupar 5 kilogramos. Si se fija, aquí ya me aparecen las unidades. Polipropileno voy a ocupar 5 y en empaque voy a usar 10. Si se fija, automáticamente también el costo ya me lo cambió. Ya me lo cambió en función de la tasa multiplicada por el número de unidades que yo le estoy poniendo. Entonces yo le voy a dar cerrar y ya me agregó ahí los recursos. Aquí bien importante, en la clase anterior yo les decía la parte de las famosas columnas y los diferentes campos. Entonces yo puedo crear una columna o un campo que yo le ponga de nombre, por ejemplo, o que seleccione los costos, ¿verdad? Y le voy a poner aquí costo, ¿ya? Si se fijan, ya me va estructurando en función de los recursos, cuánto es la cantidad. Por ejemplo, si quisiera saber cuál es la cantidad invertida en la fase 1 del proyecto, ¿ya? Solo en la fase 1, ¿sí? Solo es esta parte de acá, ¿verdad? Ya la puedo ver yo, 292, ¿verdad? Aquí me va a arrojar la otra de la fase 2 y esto es el total de todo esto, ¿ya? Entonces es una forma de estructurar también los costos que va de la mano a la estructura que hemos hecho de las actividades. Entonces ahí ya puedo ir viendo yo cuánto es lo que vamos o lo que se va a ir invirtiendo en costos. Luego dice la actividad 3. La actividad 3 tenemos colorante 25.25 kilogramos y polipropileno 3. Son dos actividades, son dos materiales. Le voy a poner aquí doble clic. Uno es colorantes, si no me equivoco, que es 0.25, bastante poco. Y luego tenías ya el empaques, que sería, si no me equivoco, el de empaque, no, era colorante y polipropileno, era el colorante. Pues esto lo voy a, creo que esto no. Dos, no, colorantes. No, el anterior era empaque y hoy colorantes y polipropileno. Bueno, eso era la cuestión. Y dice que polipropileno va a ocupar 3. Aquí tengo que esto no es, aquí hay un error, ¿verdad? Porque no es este. Estos son 3 kilogramos. Bueno, yo le voy a dar a aceptar. Y si se fija, él automáticamente ahí ya me puso el costo, ¿ya?
debe usar para esa actividad 0.25 kilogramos de colorante y 3 kilogramos de polipropileno. Luego vamos a ver el siguiente recurso, que es don Marc Andrade y don Fidel Bustamante para las actividades 4 y 5. ¿Ya? Voy a seleccionar aquí la actividad 4. Dice que va a estar don Fidel. Vamos a poner asignar. Y también va a estar don Marcos Andrade. Son dos de los recursos que voy a utilizar. Esos son los dos recursos que voy a utilizar. Yo le voy a dar cerrar. Ya, eso en la actividad 4 y también en la actividad 5, dice. ¿Ya? Otra forma y la tercera forma de poder ingresar los recursos es esta. Miren, se vienen acá y le ponen aquí el que yo quiera, ¿no? El que yo quiero le voy a poner ahí. Por ejemplo, en este caso, otra vez don Fidel y don Marcos. Y mientras piensa, ¿verdad? Vamos a... Ya se trabó esto. Ahí está otra vez. Ahí está don Fidel y don Marcos. Eso, si se fija, me ha generado aquí al lado de la columna de información, ¿ya? O de los indicadores, me ha generado estos muñequitos de color rojo, ¿ya? Esos muñequitos de color rojo. ¿Esos muñequitos qué significa? Ahí dice, esa tarea tiene recursos sobreasignados. Ya, haga clic con el botón secundario, dice, para ver opciones. Ya vamos a ver qué se refiere con eso. Solo vamos a terminar de poner los recursos. Luego dice en la actividad 6 vamos a poner operadores. En la actividad 6 voy a añadir recursos y voy a poner operadores. Y dice que lo debo de poner según eso al 300%. Ojo con esto. Cuando yo pongo, por ejemplo, un recurso como operadores y le incremento el porcentaje del 100, significa que es como que yo tuviera más operadores, ¿ya? Por ejemplo, si yo le pongo el 200%, es como que tenga disponible dos operadores. Dos operadores el 100% del tiempo disponible, ¿ya? Entonces, en este caso, el ejercicio me dice póngale 300% y le voy a dar cerrar. Si se fijan, también me está apareciendo acá que la tarea tiene recursos sobreasignados, pero pasó algo peculiar. Es que esta tarea tenía 9, le voy a dar deshacer, tiene 9 días para realizarse. ¿Ya? Pero cuando en operadores yo le pongo el 300%, es decir, que tendría que tener ahí 3 operadores, si se fija, divide el tiempo entre 3, ¿ya? Y ya 3 operadores, si estamos hablando del 300%, me harían la misma actividad de 9 días, me la harían en 3, porque estamos hablando de 3. Ojo con los tiempos. Los tiempos estos normalmente deben de ser basados en hora máquina, hora hombre, ¿ya? Nunca los tiempos los vamos a estar poniendo en función solo de días, ya de días calendario, ¿sí? A la hora de poner los tiempos, para que note en el caso que yo ya le meta costos, que yo ya le meta toda la parte del seguimiento de costos, es necesario que tenga horas máquina o horas hombre en el caso de la ejecución de los proyectos, ¿ya? Entonces, ahí es donde estos días, en este caso días, la unidad de medida, eh, este, son días hombre, digamos, ¿verdad? Porque si yo tengo 1, solamente se hacen 9 días. Si tengo 300, es decir, 3, lo hago en 3 días. Pero sí me pone aquí que un recurso está sobreasignado. Ya vamos a ver por qué. Y por último, dice que lleva colorante, empaque y polipropileno. Lleva, es decir, lleva los 3. Voy a colocar acá. Dice que lleva empaques, colorantes y polipropileno. Ahí están los 3. Pero las unidades son colorante 1,5, empaque 10, empaque son 10 unidades
y el polipropileno son 25 kilogramos. Ahí están los costos generados. Yo le voy a dar cerrar y ahí está. Si se fija, ya todo tiene su costo. Es decir, este proyecto, siguiendo esas actividades, nos costaría una inversión de $2,236, ¿verdad? Y todos tienen su costo ya adicionado. Bueno, eso en cuanto a cómo asignar los recursos a las diferentes actividades, ¿ya? Sin embargo, nos hemos topado con algo y son estos botoncitos o estos muñequitos rojos, los cuales significan que los recursos han sido sobreasignados. Un recurso sobreasignado es un recurso el cual yo le he dedicado otra tarea o le he asignado otra tarea, pero todavía, por ejemplo, tiene pendiente otra, ¿ya? O es como que no le alcanzara el tiempo disponible para hacer las actividades. Eso se refiere cuando habla de sobreasignado. Para eso también yo aquí he colocado en la diapositiva, bueno, esta parte de recursos sobreasignados, ¿ya? Eh, Hay dos formas o varias formas de resolverlo, ¿verdad? Una directamente en la parte de grupo se puede ir a, si yo me voy en la parte de vista, no, recursos, organizador de equipo y le doy organizador de equipo de nuevo. Si se fijan, me va a aparecer el equipo es el equipo de trabajo, ¿verdad? El organizador, me va a aparecer eso marcado en color rojo. Eso marcado en color rojo significa que, por ejemplo, si se fija la actividad 4 y la actividad 5 son actividades simultáneas. Ya son dos actividades que al final pueden ser simultáneas, no necesariamente todo. Pero acá, en este punto, tanto don Fidel como el otro señor, don Marcos, no pueden estar divididos en las dos actividades. Si ellos se dedican al 100% de su tiempo a la actividad 4. Por lo tanto, no pueden pasar a la siguiente actividad, que es, si mal no recuerdo, es la 5, ¿ya? Porque están asignados a otra actividad. Entonces, ellos podrían avanzar en la 5 hasta que terminase. Pero en la planificación veíamos que podían arrancar 2 días antes. Entonces, ahí es donde se tiene que buscar las alternativas de eliminar esa sobreasignación de recursos, ¿ya? Voy a posicionarme otra vez acá. Esa es una forma. Otra forma es que yo le venga acá, le dé un clic derecho y le ponga corregir en el inspector de tareas. Me va a abrir una especie de tutorial en la cual yo voy a resolver el problema. O sea, él me va a decir qué posibles soluciones se pueden dar. La primera dice reprogramar la tarea, mover la tarea a la próxima hora disponible de los recursos. ¿Ya? Porque de esta forma, cuando yo estoy acá, es mentira que don Fidel y Bustamante, perdón, y don Marco, ¿verdad? Van a dejar aquí van a terminar y se van a venir a esta, ¿ya? Es mentira, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, dice, puedo yo programar o hacer una reprogramación para que mueva la tarea a la próxima hora disponible del recurso. ¿Cuándo va a estar disponible el recurso, don Fidel y Marcos? Cuando se acabe acá, ¿verdad? La actividad. Ahí sí va a estar disponible don Fidel y don Marcos. Entonces, yo fácilmente le puedo dar un clic acá a esta especie de como solucionador de problemas, ¿verdad? Yo le podría dar aquí donde dice reprogramar tarea. Le voy a dar aquí y le vamos a dar, dice Fidel, omitir. No, pero dice, Project no puede resolver la sobreasignación de Fidel en miércoles 3 de marzo del 2021. Dice, para continuar la realización de solución, omitir todo. Bueno, donde dice que no podemos reprogramar la tarea próxima. No entiendo por qué. Porque estamos hablando de la actividad 4 y la actividad 5. Sí, no, pero fácilmente yo la puedo reprogramar, ¿verdad? Es decir, yo mover la tarea, eso es lo que debería de hacer
el programa, pero no sé por qué algo he hecho mal quizás a la hora de estarlo colocando. Pero si yo le pongo reprogramar, dice, Project no puede resolver la sobreasignación de Fidel Bustamante, dice, en martes 2 de marzo del 21. 2 de marzo. Veamos, martes 2 de marzo. Ya, para continuar, digamos, detener. Bueno, le vamos a dar omitir todo. Ahí está, es cierto. Ya, es decir, tenía que colocarme en esta actividad, que es la actividad 5, y esa es la que voy a reprogramar. No puedo reprogramar. Yo estaba posicionado en la actividad 4. Ahí estaba el error, ¿verdad? Yo estaba posicionado en la actividad 4. Tenía que estar posicionado en la actividad 5, donde esta actividad sí la puedo reprogramar, ¿ya? Porque esta es la que dependía de esta, de la 4. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que hizo? Simplemente lo que hizo es que esta ya no empieza, digamos, 2 días antes, ¿verdad? Sino que debe de empezar hasta al finalizar, digamos, esta actividad, la actividad 4, puede iniciar esta actividad. ¿Ya? Entonces, el error era que ellos tenían seleccionado esto. Entonces, si yo le doy reprogramar al inspector de tareas, me está reprogramando la 4. Por lo tanto, yo no podía reprogramar esa actividad, ¿verdad? Ya porque ella finalizaba el jueves 4. ¿Cómo la voy a reprogramar a el 3 que me decía que era el día donde empezaba esta, ¿verdad? ¿Ya? Era imposible. Por lo tanto, en este caso sí, ¿verdad? La actividad 5 yo sí la puedo reprogramar, moverla al finalizar la otra actividad. Esa es una forma de quitar la sobreasignación de recursos. Luego, por ejemplo, está esta otra que aquí, ¿qué pasa? Si se acuerdan, bueno, aquí dice que tengo también una sobreasignación. Aquí usted lo selecciona y le va a aparecer en el inspector de tareas. ¿Qué es lo que pasa? Dice recursos que trabajan excedidos de su capacidad máxima. Ajá. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo que el operador debe de estar 300%, es decir, como que fueran 3 operadores, pero mi capacidad máxima es del 100%. Para eso me voy a vista, me voy a hoja de recursos y si se acuerdan, acá en los operadores, también acá me marca todos los recursos que están sobreasignados. Anteriormente Fidel y Marcos aparecían en rojo también. Pero en este caso, si se fijan, operadores, yo solamente, mi capacidad es la cantidad máxima que yo puedo tener de operadores. Por lo tanto, si yo le estoy diciendo que solo puedo tener uno, pero ya estoy poniendo 3, por eso me dice, mire, usted está sobreasignando. Al operador le está poniendo como que trabaje el 300%, que él se va a convertir en 3 personas. Desde ese punto de vista, lo que yo debo definir es mi capacidad máxima. Yo le voy a poner acá que mi capacidad máxima sea 300, es decir, o incluso podría tener hasta más, más operadores. Es decir, si yo le pongo 500 es que yo podría tener la máxima de operadores 5, ¿ya? Pero en este caso le vamos a dar 300, yo le voy a dar un clic afuera y si se fijan se quitó el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tengo una asignación de un recurso a algo que excedía mi capacidad máxima. Ahora me voy de nuevo al diagrama de Gantt y ahí ya me aparecen las actividades que ya no tengo una sobreasignación de recursos. Entonces, eso es lo importante también a la hora de hacer la planificación y a la hora de hacer todo esto de la asignación de tareas y recursos. En decir, él me puede ayudar a determinar cuáles son aquellos recursos que yo tengo sobreasignados o que de repente también los puedo tener libres, ¿verdad? Sigamos. Bueno, eso en cuanto al, bueno, ahí está el correcto, el corregir con el inspector de tareas. Aquí están los ejemplos, ¿verdad? Que hemos estado resolviendo. Y luego, bueno, hay también diferentes gráficas de recursos y todo eso que ya lo vamos a ver más adelante en la parte de informes. Ya luego vimos también la parte del organizador, que yo también lo podía hacer directamente ahí, ¿no? Directamente se podía ver en el organizador de recursos, si se fijan, esta actividad estaba sobrepuesta, ¿verdad? Porque así era el cronograma, estaba en la parte de abajo. Entonces, fácilmente, solo moviendo ahí las actividades, yo fácilmente podía haber resuelto el problema este.
el problema de don Fidel y don Marco, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a la parte de recursos, asignación de recursos. Si se fijan, hemos visto ahora cómo crear recursos. Hay tres formas de crear recursos, ¿ya? Hacer una lista en la parte de vista o de recursos. Podemos hacer una lista aquí completa de todos los recursos que voy a utilizar. Definir el tipo de recursos, si aplica las unidades, definir algunas iniciales, si está dentro de algunos grupos. La capacidad la puedo definir también máxima, las tasas o los costos de los recursos, que esto también, como le mencioné al inicio, no es necesario. Yo podría fácilmente trabajar un proyecto y darle un seguimiento únicamente con las actividades y los recursos asignados, pero sin meterme a la parte de costos. Pero siempre en todo proyecto los costos son bien importantes. Luego de eso, que ya vimos las formas diferentes de meter los recursos acá, nos fuimos también a la parte de Gantt y vimos cómo asignar esos recursos que creamos, asignarlos a las diferentes tareas, a las diferentes actividades. Ya vimos cómo se pueden asignar. Luego también vimos cómo eso me va generando mi reporte de costos y donde yo puedo tener definido, por ejemplo, los costos totales de mi proyecto, estructurado de la misma forma que he estructurado mis actividades. Luego también hemos visto cómo se generan las sobreasignaciones de recursos. Hemos visto también que yo puedo, en el organizador de equipo, puedo ver esas actividades y hacerlas, resolver esas sobreasignaciones, ¿verdad? ¿Ya? También yo puedo resolver los problemas usando el inspector de tareas, donde yo solo le doy un clic derecho sobre la falla y le doy un inspector de tareas y él me dice la solución a las diferentes opciones de solución que podría evaluar. Eso en cuanto a toda la parte. Y luego lo importante aquí también es la parte del seguimiento. Para eso podremos agregar otra columna donde yo le ponga el porcentaje completado. Yo le voy a poner acá, lo voy a mover esta pestañita, la vamos a mover porque al final a moverla, que se vea a la par de a mí me gusta siempre a la par de la actividad con el fin de definir el porcentaje que avanza, ¿verdad? Digamos que esto lo voy a hacer más pequeño. Digamos que la actividad 1 se realizó del viernes al miércoles, o sea, ahora. Yo le voy a poner que actividad ya está terminada, digamos. Aquí le puedo ir yo poniendo día a día. Por ejemplo, si hoy avancé en esto y hoy la terminé, yo le puedo poner, bueno, esta ya la terminé, por lo tanto está al 100%. ¿Ya? Y ahí le puedo dar ir dando el seguimiento. Y aquí ya me sale con mi información de una actividad terminada. Luego, por ejemplo, la actividad 2 la empecé ahora, digamos, porque ahí dice empiezo el miércoles, ¿verdad? Entonces yo voy a poner que si la tengo que terminar el lunes, es decir, se tarda 4 días y hoy ya pasó un día, le voy a poner que está a un 25%. Ese es, digamos, el seguimiento que le puedo ir dando a las actividades. Ahí puedo ir viendo, bueno, de repente no avancé el porcentaje que me correspondía el día de mañana y me quedó más bajo. Ahí ya me va a ir generando una especie de atraso. Pero ¿por qué es importante la parte del seguimiento? Porque también, y eso lo mencionábamos, o se lo decía en la clase anterior, ¿verdad? La parte de los informes. Hay ya una de las características de Project es la cantidad de informes que puede generar que ya vienen por defecto en el software y que me genera mucha información respecto a el proyecto como tal. Para eso me voy aquí donde dice crear un informe y hay varias opciones. Una es que yo parta de uno desde cero, pero eso tendríamos que ver quizás unas 2 clases más para poder ver todo lo que son informes a partir de cero, toda la creación de cero. Y no solamente vamos a ver esto. Entonces, una forma básica o fácil de tener, generar los diferentes informes en Project es, por ejemplo, a través de los paneles. Por ejemplo, si yo quisiera ver una información general de los costos, le doy ahí y si se fijan me aparece ya un reporte, un informe de los costos como tal. Esto yo lo podría incluso, si se fijan, imprimir, ¿verdad? Copiar el informe, ¿ya? Por ejemplo, yo lo puedo poner la orientación a que sea vertical, por decir algo. Luego, por ejemplo, el tamaño de la página, que sea tamaño carta. Definir los márgenes, ¿verdad? Que yo quisiera definir.
los saltos de página a la hora de la impresión. Si se fija, esta va a salir aquí afuera, ¿verdad? Por el tamaño de la información que trae. Por eso normalmente estaba en tamaño horizontal. Aún así, todavía queda un poco afuera. Yo puedo editar los gráficos, cambiarles color, todo eso yo lo puedo editar, ¿ya? Y también yo me lo puedo copiar el informe, digamos, y pegarlo, ya sea en Word, ya sea en PowerPoint, toda esta información. Ahí me dice el costo del proyecto, 2.236, a la fecha en la cual ya se cumplía alrededor de una semana de estar ejecutando ese proyecto, ya está un 13% completado y todavía hay una inversión pendiente de $1.976, ¿no? Ahí me da como el informe de cómo, cuánto ha ido siendo los gastos también diarios, ya cómo se han ido generando los gastos. Luego, por ejemplo, también hay otros tipos de informe como el informe general del proyecto, donde aparece cuánto es el porcentaje avanzado, la fase uno cuando finaliza, la fase 2 la estructuración, la etapa uno que es todo el proyecto en sí, va un 13%. Esto se logra ver mejor cuando hay diferentes etapas, cuando yo trabajo con diferentes, aquí como era un ejemplo, lo hicimos de una forma bien corta, ¿va? Luego, por ejemplo, también tenemos información general del trabajo. Cuando hablamos de trabajo, acuérdense, en Project lo que nos da es mano de obra, es hora hombre, por ejemplo, horas de trabajo. Entonces, por eso dice, mire, 312 horas, ahorita no se ha trabajado nada, no se ha hecho nada, dice. ¿Por qué? Porque si se fijan en la parte esta del proyecto, como si en el diagrama a colocar el trabajo o los operarios, bueno, en este caso ingenieros, desde la actividad 4 hasta la actividad 6, ¿verdad? En la 4, en la 5 y en la 6. Ahí hay personas, ahí hay trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, al momento no se ha podido ver nada ahí, ¿verdad? Todos estos son materiales. Esto como modelo de ejemplo, pero en la realidad, acuérdense que ya desde la primera semana hay mano de obra involucrada, ¿verdad? Ya hay trabajo involucrado. Es decir, aquí va a haber una gran cantidad de recursos asignados, ¿no? No necesariamente solo uno, ¿verdad? Ya, entonces en ese caso, sí, desde el inicio, cuando yo le doy aquí crear el informe el informe de general del trabajo, ahí sí, desde el inicio se me va a ver que yo ya estoy trabajando un porcentaje de trabajo completado, etcétera, ¿no? Ya, ahora eso, en este caso no lo veo porque yo no asigné trabajo al inicio, pero por regla general en un proyecto sí lo veo. Luego, bueno, las próximas tareas también, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas que vienen? Por ejemplo, la actividad 2 y 3. Aquí porque no hay nombre, ¿verdad? Es un ejemplo, pero aquí me apareciera el nombre de la actividad que es la que voy a hacer. ¿Cuándo comienza? Es decir, hoy, ¿ya? ¿Y cuándo va a finalizar? ¿Cuántas horas de trabajo? Hay cero porque yo no le asigné ahí horas ese recurso, ¿verdad? Pero en la realidad siempre va a llevar, si yo asigno recursos como tal, aunque haya materiales y todo a utilizar, siempre va a haber un recurso mano de obra que voy a usar, ¿verdad? Y así hay diferentes tipos por ejemplo, si quiero uno sobre los recursos sobre asignados, en este caso ya no hay, por eso no me aparece nada, pero si hubiera creado el informe en su momento, sí me hubiera salido. Visión general de los recursos, cuáles son cuánto van a trabajar cada uno, ¿verdad? Los operadores, las horas que van a trabajar, igual los don Marcos y don Fidel, ¿verdad? ¿Ya? En función de las actividades y el tiempo que se tardan en hacer esas actividades, ¿verdad? Así se calcula. Este es el estado del trabajo actual, ¿verdad? Esta es la estadística, es decir, cuánto va a ser y este es el real, ¿verdad? Bueno, el real aquí está también, ¿verdad? El trabajo completado aquí se ve, pero por lo mismo que les digo que no aparece. Ahora, si yo le pusiera por ejemplo, en mi diagrama de Gantt, que ya tengo aquí algunas actividades, y por ejemplo, aquí ya empezó a trabajar ellos, ¿verdad? Ya empezaron a elaborar. Este no se puede porque tengo que terminar la otra, pero aún así, ¿verdad? La acepta. Este, y yo me voy a crear informe en la parte de recursos. Ahí sí ya me va a ir generando eso, ¿no? De cuánto es toda la parte de las gráficas. Luego, también la parte de costos, ¿verdad? Por ejemplo, flujos de caja sobre costos, visión general de los costos de los recursos, ¿verdad?
Todo eso son informes que me generan de información general del proyecto. Y todo eso yo lo puedo copiar, pegar en Word, pegar en PowerPoint, modificar colores, etcétera, ¿no? Bueno, muchachos, ya son las 8:05. Hasta ahí vamos a llegar en la parte de Project, ¿verdad?